Decidí conversar sobre del aula a la organización como proyectos educativos para impulsar el talento. Si bien somos una universidad, si bien nosotros desde esta casa de estudio formamos profesionales de grado, también nos metemos en la casa de las organizaciones, también trabajamos con emprendedores. Y antes de comenzar, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Qué aprendizaje necesitamos para vivir y prosperar en el mundo que viene? Pero me gustaría hacer un contexto en principio. Nosotros venimos todos en la formación, en la educación formal, acostumbrados a que la educación es un camino lineal. Estudiamos, aprendemos, aprobamos y sobre todo aprobamos. Qué gran palabra esa, la de aprobar. ¿Por qué? Es lo que nos enseñaron siempre y me pasa hoy, hasta el día de hoy. Yo hoy como papá tengo mis hijos en esta sala y la pregunta no es ¿qué aprendiste? La pregunta cuando te pones en el rol de papá, ¿cuál es? ¿Cuánto te llevaste? ¿Cuánto aprobaste? Nunca cuánto aprendiste. Entonces, desde ahí queremos empezar, desde el aprendizaje. El aprendizaje, como bien conocemos, es un camino lineal, un camino donde es paso a paso, donde vamos aprobando, hacemos el ciclo de formación y educación formal, pero también existe la educación no formal. Y ahí ya no es un camino lineal. Ahí se transforma en lo que es un sistema complejo. ¿Y por qué complejo? Lo llamamos complejo porque no es lineal justamente, porque se necesita cambio todo el tiempo, es adaptativo. Lo que hoy aprendemos, mañana ya lo tenemos que desaprender. Hoy en la actualidad los sistemas complejos, los sistemas de formación son dinámicos todo el tiempo. Entonces, es complejo, pero ¿complejo en qué sentido? No es complicado. Lo que nosotros queremos apuntar a través del sistema complejo es que se requiere adaptación. El sistema complejo cambia mientras lo atravesamos. La tecnología nos cambia, la tecnología hace que ese cambio nos genere nuevos hábitos, nuevas habilidades, y si cambian las habilidades, también cambiamos cómo pensamos. Y si también cambiamos cómo pensamos, cambiamos a medida que nos vamos transformando. Entonces, ese camino complejo hace que todo el tiempo en la educación no formal se genere una adaptación. Y de eso vamos a estar hablando, porque ese camino complejo lo trae con esos 4 temas que vamos a hablar. La inteligencia artificial, la comunicación y la neurociencia. O sea, cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo se transforma y cómo piensa nuestro cerebro. La educación del futuro es un proceso vivo, dinámico, no es predecible y se adapta por naturaleza. La generación del 2000 para atrás, podemos llegar a decir, hay muchos por acá, ¿no? Veníamos acostumbrados de que nosotros cuando aprendíamos un oficio podíamos trabajar más de 20 años. Incluso no solamente podíamos trabajar de 20 años, más de 20 años en ese oficio o en esa profesión. Se heredaba el abuelo contador, papá contador, el hijo contador, ¿no? El abuelo carnicero, el hijo carnicero, el nieto carnicero. Y hoy eso ya dejó de existir. Y ahí es donde se producen estos caminos dinámicos. Entonces, con este cambio de la tecnología, con esta evolución, necesitamos ajustar todo el tiempo. Necesitamos ajustar cómo aprendemos en un aprendizaje dinámico.
Cuando comenzó las redes sociales, o cuando fue el boom de las redes sociales, ya hace 10 años, había aparecido un nuevo rol, una nueva función, y aquellos que todavía se acuerdan cuando buscábamos trabajo en el diario, aparecía esa nueva función de decir Community Manager. ¿Les suena el Community Manager? Y eso fue evolucionando. Ahora ya, además de Community Manager, ahora hay Content Manager. Y también apareció la inteligencia artificial. Y después descubrimos que en la inteligencia artificial apareció ChatGPT y era la versión 3. Y no solamente apareció la versión 3, apareció la versión 4. No solamente le puedo preguntar, sino también hay un agente que me hace las cosas y sigo evolucionando. Entonces tenemos que ajustar todo el tiempo ese aprendizaje dinámico. Pero tranquilos, el mundo no se acaba. Ahora Ragaco en la charla que viene les va a explicar que eso no es tanto así, de que se va a ver el fin del mundo. Manuel les va a contar cómo comunicar eso que aprendemos. Y Nicolás, de qué manera podemos ser productivos a través de la aplicación de la neurociencia. En colación a esto, un técnico que no incorpora nuevas herramientas no pierde solamente las capacidades, pierde la capacidad de adaptarse en un entorno lineal, que ya no es lineal. Un profesional que no aprende nuevas competencias no queda atrás por falta de conocimiento, sino porque no se adapta. Y ese es el nuevo modelo de la educación 4.0. Adaptación todo el tiempo. Si nosotros nos ejemplificamos en el aula de 1800 o en el aula de hoy, o esta misma charla que estamos haciendo acá, mucho no cambió, sigue siendo igual. Un docente hablando a los alumnos, tomando notas y haciendo preguntas y haciéndose ejemplos. Esa aula de 1800 es la misma que la que tenemos hoy. Pero los problemas de 1800 no son los problemas que tenemos hoy. Ahora, el problema no es la educación tradicional. El problema no está ahí en la educación tradicional. La educación tradicional crea las bases conectivas, alfabetiza, o sea, a través de la educación tradicional y la educación formal, todos pasamos por esa escuela. Tenemos científicos, se han solucionado muchos problemas y hemos avanzado como sociedad, incluso económicamente. En 1800, en un informe de UNESCO, el 12% de la población sabía leer y escribir. En 2023, UNESCO saca otro informe donde dice que el 86% de la población sabe leer y escribir. Eso quiere decir que la educación tradicional trae soluciones, crea estas bases. Ahora, el problema no está en la educación formal. El reto lo tienen las organizaciones. El reto lo tienen las organizaciones y los profesionales. ¿Y por qué decimos esto? Porque todavía las organizaciones no están a la altura de esta transformación. Las organizaciones siguen esperando que el profesional esté formado desde las casas de estudio, listo, que venga el profesional y solucione. Todavía las organizaciones tienen ese chip y les falta involucrarse en esa transformación. ¿Dónde? En la educación no formal. Y la educación no formal, hago un aviso parroquial, en esta casa también se hace. Desde el extensionismo lo hacemos. La educación no formal, desde el extensionismo, todo el tiempo estamos haciendo nuevos programas de formación. Y esa es la vinculación que queremos tener con las organizaciones y con los profesionales. Las organizaciones deben formar a sus talentos y deben ser parte de esa formación para complementar la educación no formal, la educación formal. Un ejemplo de organizaciones que generan este tipo de vinculación es Toyota.
Toyota todo el tiempo va generando programas de formación e incluso en las escuelas de la región para que además de la educación formal que tienen las escuelas, puedan formar profesionales que se adapten a nuevas tecnologías. Entonces, no solamente el rol es de la organización, sino también nuestro, de los profesionales, de los que vamos estudiando y vamos a ser los futuros emprendedores, los futuros profesionales dentro de una organización. ¿Y a qué quiero llevar esto? En valorar a quien invierte en el desarrollo del talento. Nosotros como profesionales, como estudiantes, también exigir esto, de que la organización invierta y desarrolle las capacidades de la formación dentro de los talentos. Y se va a generar un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque va a haber organizaciones que se dedican a la formación profesional, al desarrollo de talento, van a haber personas que quieren trabajar en ese tipo de organizaciones. Y la organización que no está a la altura va a tener que ponerse a la altura a desarrollar programas de formación y que esa vinculación sea entre la educación formal, las organizaciones y nosotros como profesionales exigiendo que también trabajar en ese tipo de organizaciones. No se trata solamente de un rédito económico a fin de mes, también se trata de tener esa vinculación. Cuando a veces nos toca llegar a programas de formación en empresas, nosotros desde la facultad hacemos consultoría y asistencia técnicas a las organizaciones y a veces nos encontramos con líderes que se involucran. A veces nos encontramos con empresarios, o sí, el CEO PYME, ese CEO que dice, quiero hacer un programa de formación y se involucra. Bueno, en ese momento yo creo que quiero estar en esa organización. En ese momento digo, a mí me hubiese gustado estar en esta organización donde el CEO se involucra y quiere programas de formación para los talentos. ¿Y qué es la industria 4.0? Perdón, ¿y qué es la educación 4.0? ¿Por qué esa relación con la industria? Nosotros venimos avanzando, hoy la industria es la industria 4.0, la industria de la conectividad, la industria de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, y llegamos a la educación 4.0, donde la educación 4.0 lo que nos dice es que es un método donde quiere transformar los métodos de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para generar profesionales que sean críticos, para generar profesionales que sean adaptativos a los nuevos cambios. No es solamente la tecnología. El profesional, el talento de hoy también tiene que tener esa capacidad de análisis. No es solamente la absorción de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el ser humano también con lo que viene? Por eso decidimos este ciclo de charlas donde podamos incorporar también la parte de neurociencia. ¿Qué nos pasa con esto? En la educación de 4.0 tenemos nuevas formas de aprender. Y les voy a nombrar algunos métodos de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyecto. Este método se utiliza mucho cuando vamos a implementar en una organización un nuevo proceso. Por ejemplo, en experiencia del cliente. Se establece un equipo de trabajo con un proyecto y lo que se analiza y se va transitando es cómo el usuario va a atender ese proceso, cómo el usuario lo va a absorber a ese proceso. Entonces usamos este método de trabajar el aprendizaje basado en proyectos. Otro método de la educación 4.0 es el aprendizaje personalizado. ¿Todos conocen Duolingo? ¿Alguien ha jugado con Duolingo alguna vez? Bueno, ese es un aprendizaje personalizado, porque todos no aprendemos distinto. Yo voy por el nivel 1 de Duolingo hace como 4 años, no puedo avanzar.
Ahora, esa metodología hace que cada estudiante, que cada profesional vaya avanzando personalizadamente con ese aprendizaje. Y después ya nos metemos en otras tecnologías, como por ejemplo la realidad aumentada, los simuladores virtuales. No va a pasar mucho tiempo que cuando vayamos a hacer el registro de conducir, estemos con una realidad virtual. Incluso acá en Capital, si van a renovar el registro de conducir, se usan herramientas. Ustedes van apretando la pantalla y le vas tomando el examen. Si no avanza, vuelve para atrás hasta que puedan aprender y puedan ver todas las señales de tránsito. Otra metodología que utilizamos es la gamificación. Siempre a través del juego logramos aprendizajes. ¿Cuál es la primera base de aprendizaje cuando usamos nosotros en la escuela formal? En el jardín, ¿qué hacemos? Jugamos. ¿Y por qué después ya no volvemos a jugar cuando tenemos que capacitarnos? La gamificación es una herramienta de aprendizaje muy potente. Ahí nosotros tenemos varios juegos que utilizamos en nuestros procesos de capacitación. Otra metodología que utilizamos es el aula invertida. Esta metodología lo que hace es estudiar distinto. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo se hace? El alumno va a leer los contenidos, va a ver los videos, va a ver todo el contenido antes de llegar al aula. ¿Cuál es el beneficio? Que cuando viene al aula o cuando viene en un proceso de capacitación en una organización, directamente nos enfocamos en la experiencia y directamente nos enfocamos en el debate de lo que vamos a trabajar. No explicamos la teoría. Y esto también hoy, con el avance de la tecnología, tiene que ver con la capacitación. Hoy el contenido de formación es libre y gratuito, todos nos podemos capacitar. Una herramienta que podemos utilizar para capacitarnos es la curaduría. ¿Y cuál es el beneficio de la curaduría? Un profesional elige los videos, selecciona los videos, se toma el trabajo de hacer esa selección de videos y se lo da al alumno. Tiene un gran beneficio esa curaduría. ¿Por qué? Porque existe un profesional que conoce de la temática, hace la investigación y cuando se lo entrega al alumno ya hizo ese trabajo de investigación que el alumno no pierde tiempo. No solamente el alumno. En una organización, en vez de contratar un curso, directamente se contrata un profesional para hacer esa curaduría. Y esa curaduría le va a dar el beneficio del aula invertida. ¿Por qué? Porque el profesional, o el alumno en ese caso, lo que hace es recibir el conocimiento y después vamos a hacer la aplicación y después lo vamos a debatir. Ahora, el alumno que viene a ese taller ya viene con conocimiento. Y si vos venís con conocimiento, ¿qué sucede? Te pones crítico. Si vos tenés conocimiento, haces preguntas. Si vos tenés conocimiento, podés debatir. Y esa hace la alimentación de ese nuevo proceso de formación. Entonces, la educación 4.0 no es solamente tecnología, es una mentalidad de cambio, es una mentalidad de transformación. El objetivo de esta charla es invitarlos a aprender distinto, a invitarlos a transformarse. Cuando aprendemos nuevas tecnologías, cuando aprendemos y asumimos nuevos conocimientos, cambiamos todos. Cambias vos, cambia tu trabajo, cambia tu equipo y cambia tu organización. La educación no prepara el futuro, la educación lo crea. Y para cerrar,
lo que les quiero traer es esto. Lo que viene no se espera. Lo que viene se aprende. Si hoy, en estos simples mensajes, alguna de esta idea hizo un pequeño clic, me llevo el honor de decir que el propósito de esta charla ha dado un efecto. Muchísimas gracias.